nos faltó ver la parte física, completar lo que son los componentes, así que vamos a empezar con eso, ¿ya? Pero antes, este es el grupo 3, ¿verdad? A ver, un ratito. Grupo 3, viernes. Grupo 3 de los viernes. Y ya está. Hoy estamos 12. Ya está. A ver, vamos a empezar con una pregunta que, según lo que hemos venido comentando, ¿ya? A ver, siempre levantando la mano para participar, ¿ya? ¿Cuál era el protocolo más importante, la capa 2? Nosotros hemos estado revisando capa 1, capa 2, o simplemente qué es un protocolo y cuál era el más importante en la capa 2. ¿Estamos ahí? Ups, ¿qué pasó? Dime, Andrés, adelante. Bueno, creo que el protocolo más importante creo que es el Ethernet, ya que es el que define cómo los dispositivos pueden acceder a Internet. Ethernet. Ethernet es una tecnología en sí, ¿no? Es de la capa 1. Estaba junto con parte de la capa 2 y capa 1. Está Ethernet FDDI, Token Ring, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero sí va por ese lado más o menos. Bien, Andrés. A ver, ¿alguien más? Otra pregunta. ¿Para qué se crean las redes? ¿Cuál es su función principal? ¿Cuál es su finalidad? Adelante, Oder. Sí, profesor, es para crear un conjunto de dispositivos interconectados para que puedan transmitir información y datos. Ya, entonces su finalidad, ¿cuál es? ¿Para qué exactamente, para qué existen las redes? Para transmitir los datos de un dispositivo a otro. Para, para transmitir, Sí, ya, obviamente se tiene que transmitir, pero ¿cuál es el sentido de transmitir datos? ¿Para qué se transmiten datos? Juan, Sería para la comunicación. claro, ¿no? O sea, para compartir, porque las redes existen para compartir información, ¿no es cierto? Ahora, este compartir información, ¿cómo se hace? Mediante la comunicación de datos, mediante la transmisión de datos, y hay todo, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? En este momento nosotros estamos haciendo es compartiendo una sesión y todo esto es posible gracias a la transmisión de datos, ¿no? Y esa forma de transmitir datos, ¿no? Desde que ustedes, por ejemplo, están viendo su pantalla, ¿y en qué capa estamos según OSI? ¿Están ahí? Usted está hablando solo, creo. 7. ¿En qué capa estamos en este momento que estamos justamente haciendo esta sesión de clases? Según OSI, según TCP/IP.
¿Nadie? Puede ser, no están revisando. Rodrigo, a ver, sálvanos. Sería capa 7, aplicación. Claro, estamos en la capa 7, en la capa de aplicación, ¿no es cierto? Rodrigo Quispe, ¿no? Sí. Ya. ¿Y cómo se llama ese proceso o ese mecanismo desde la capa de aplicación para que pueda yo transmitir y que pueda llegar hasta donde están ustedes? Heidi, Buenos días, profesor. Soy María, enrutamiento. enrutamiento. Eso es en la capa 3. Pero cuando empezamos en la capa de aplicación y vamos bajando, ¿se acuerdan? Hasta llegar al cable, a la radiofrecuencia. José Luis, Encapsulamiento. ¿sí? Encapsulamiento, digo. No te escuché bien. Encapsulamiento, profesor. Proteccionamiento, Encapsulamiento. encapsulamiento, ¿no es cierto? El proceso desde la capa de aplicación que justamente estamos viendo ahorita, ¿no? Y lo vamos segmentando, ¿no? Empaquetando, tramando, hasta llevarlo a un nivel que es posible transmitir por un medio, a eso se llamaba encapsulamiento, ¿no es cierto? O sea, desde acá para que vaya la información hasta donde están ustedes, ¿no? Para que se vaya por el cable, la fibra, la radiofrecuencia, lo que sea, eso era encapsulamiento, ¿no es cierto? Ya, José Luis Tenorio, ¿no? Sí. Y para que ustedes lo vean, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué tenía que hacer su máquina para que le llegue la información hasta ustedes? No están revisando material, chicos, ¿ah? Tienen que revisar, ¿ah? Después no me echen la culpa. A ver, ¿cómo se llamaba ese proceso mediante el cual ustedes sí podían visualizar ya la información, ¿no? Como esta sesión, por ejemplo. Hasta lo hemos dibujado. Se han ido olvidando. Tienen que revisar su material, ¿ah? ¿Ya? Era encapsular y desencapsular. Ahora, otra pregunta. Sí, José Luis, ¿me ibas a decir algo más? No, Otra pregunta. En cada capa, ¿no? Según el modelo OSI, la información que voy a enviar toma una forma. ¿Cómo se llama cada forma? De acuerdo a la capa. Tenía un nombre general, pero había un nombre particular en cada capa, de acuerdo a lo que yo estaba enviando. Heidi, vamos, Heidi. En la capa 2 se le llamaba empaquetamiento, ya que justamente como su mismo nombre lo dice, empaquetaba los bits de transmisión que En la se capa, a ver, para estar claritos. En la capa 2, ¿cómo se llama? empaquetamiento. No, en la 2 se llama trama. En la capa 2 es trama, Nicole, ¿ya? Husserl. Sí, profesor. En la capa 3 se llama paquetes, si no me equivoco. Ya, en la 3 se llama paquetes. Sí. En la 4, En la 4 se llama segmentos. segmento. Y en la 5, 6, 7, En la 5, en la capa 5, datos. Datos 6, 7. ya en la 1, En la 1 es bits. bits, ¿no es cierto? Sí. Ya, muy bien. Tienen que acordarse eso. A ver, ¿cuál es el nombre general a todo eso? Juana. Juana hace un ratito estaba levantando la mano. Iago. Profesor, ¿son los PDUs? PDUs. ¿Qué significa eso?
Data Unit y la P no recuerdo. Juana, Profesor, significa unidad de datos de protocolo. unidad de datos de protocolo, ¿no? A ver, para complementar, Juana, dime un protocolo que estemos usando ahorita. Un protocolo sería HTTP. HTTP. Justamente para transmitir, ¿qué estamos usando? ¿Qué protocolo? ¿Qué aparece en tu navegador? ¿Qué usa el navegador? El HTTP, pues, ¿no es cierto? HTTP, HTTPS, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, tienen que acordarse los protocolos, ¿ya? Ok. Juana, Ángeles, ¿no? Sí, profesor Ángeles. Ya, muy bien. Vamos a continuar con la clase y luego seguiremos preguntando algunas cositas más, ¿ya? A ver, ahí les comparto mi pantalla. Esta parte nos faltó revisar, ya, hemos hablado de protocolos, todo eso, pero no hemos visto, ¿no? Cuáles son los medios, los dispositivos, nos faltó ver eso, ¿no? Ok, entonces la conexión a la red para que sea posible el intercambio de información, cuyo objetivo es compartir información, porque las redes existen para compartir información. Compartimos datos, información, ¿no? Para algún uso, para alguna finalidad, más aún en estos tiempos donde todo está interconectado, pues no todo tipo de dispositivos, ¿no es cierto? Para alguna finalidad, básicamente comercial, básicamente de investigación, ¿no? Entonces, la conexión a la red. La conexión a la red es posible a través de algún dispositivo. En este caso, un dispositivo puede ser basado en un cable, ¿no? Cableado, o puede ser un dispositivo inalámbrico. En este caso tenemos en la pantalla un dispositivo que tiene las dos funciones, ¿no? Tanto cableado físico como la parte inalámbrica, ¿no? Para la parte del cableado físico, ahí tienen ustedes, por ejemplo, la parte de los puertos, ¿no? Switch Ethernet, que es estos agujeros que se llaman puertos, estos son lo que está en la parte interna, son conectores tipo hembra, ¿no? Es como que detrás estén los bloques IDC, por ejemplo, ¿no? Y acá van a entrar pues los conectores tipo RJ45, porque dice Ethernet, RJ45, que es el conector macho. Acá hay 4 puertos, ¿no? Para este switch. Y hay otro puerto muy parecido, que es para la conexión a Internet. Es otra interfaz. Su nombre general es interfaz, ¿ya? Y a la vez por acá hay una antena que me permite, pues, en este caso, poder transmitir una frecuencia de tal manera que yo pueda conectar de manera inalámbrica una cantidad de dispositivos. La conexión a una red LAN es mediante algún tipo de medio, en este caso un cable, por ejemplo, ¿no? Conectado a cualquiera de sus puertos. Este tipo de cable lo hemos revisado en el laboratorio. Puede ser cable directo, cable cruzado, va a depender mucho de qué tipo de equipo estamos conectando. También la parte inalámbrica, ¿no es cierto? Están las antenas que son reguladas por la IEEE y que justamente emiten una señal en una frecuencia. Esta frecuencia puede ser 2.4 GHz o 5 GHz, una u otra o ambas, ¿no es cierto? Entonces ahí han ido apareciendo en el tiempo, ¿no? Según la IEEE, como se ha venido regulando, la 802.11, la 802.11 A, B, C y así sucesivamente, N, AC, ¿no? Y cada uno de ellos trabaja en una frecuencia distinta y cada uno de ellos permite llevar una cantidad de información distinta, ¿no? Entonces tenemos los routers, cuya función es crear dos interfaces, ¿no? Uno para la parte interna, que es la red LAN, y el otro para la parte externa, que es la red WAN, ¿no? Lo que me permite conectar hacia otra red. Y también están los access points, que vienen a ser como una especie de switches, pero en inalámbrico, ¿no? Cuya finalidad es poder extenderle el alcance de la red, ¿no? Dentro de una institución, ¿no? Dentro de un ambiente, dentro de un espacio físico.
por lo tanto, tenemos ahí los dos equivalentes, ¿no? Los routers inalámbricos y los access points, que son los extensores de la red. Ahora, el tráfico, para poder enviar la información de un punto a otro, de un nodo origen a un nodo destino, para compartir esa información, se da bajo este esquema, que ya lo hemos ido revisando, ¿no? Está justamente el emisor y está el receptor, ¿no? Y ambos cumplen el mismo rol, ¿no? Es emisor y receptor simultáneamente. Entonces ahí la transmisión justamente se da pues a nivel de full duplex, o sea, va y viene, ¿no? Las transmisiones en sí pueden ser unidireccionales en un solo sentido, ¿no? Como cuando ustedes usan el control remoto de su televisor, solo va la instrucción desde el dispositivo, que es el control remoto, hacia el televisor, o cuando tienen el teclado y hacia la computadora, ¿no? Pues va la información desde el teclado a la computadora, no hay otro, ¿no es cierto? Es un solo sentido. Pero también puede ser en ambos sentidos la transmisión, pero en tiempos diferenciados, ¿no? Primero transmite, él recibe, luego él espera, él transmite y él recibe, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el walkie-talkie de las personas que trabajan en seguridad en algunas instalaciones, ¿no? O los radiotransmisores, ¿no? Presionas un botón, hablas, sueltas, escuchas, ¿no es cierto? Entonces, igual, pero es en un nodo origen-destino. O puede ser también de manera simultánea, ¿no? Transmite y recibe a la vez, como en el caso de los teléfonos o las computadoras, o lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Cuando yo les decía, preguntaba algunas cosas, ustedes me contestaban, y yo a la vez les complementaba algunas cositas de lo que comentaba, ¿no? Entonces, en esto, según el modelo OSI, en estas 7 capas que tenemos acá, ¿no es cierto? Tenemos estas 3 primeras capas donde se conoce pues como datos de la aplicación, ¿no es cierto? Y todos empezamos en la capa de aplicación a través de un navegador. Y acá viene el esquema de la presentación y sesión. Y ustedes saben que a nivel de la presentación eran los formatos de la información que yo deseaba compartir, y acá estaban las conexiones, y acá ya estaba el transporte, ¿no es cierto? En las primeras 3 capas se llamaban datos, eso es lo que les preguntaba, ¿no? En la 4ª capa, ¿no? Aparecía ya como segmento, y acá ya se podía poner cierto identificador a cada segmento, ¿no? Como la numeración para cada bloque. Luego, los segmentos, cuando bajaban en el proceso de encapsulamiento, ¿no? Cuando viene hacia acá, ¿no? Cuando viene hacia acá, que era un encapsulamiento, ¿no es cierto? Ya empezaban a agregarse ciertos encabezados. Pero estos encabezados, ¿no? Y todo el bloque, todo esto se llamaba paquete. Este encabezado era propio de la capa de red. ¿Y qué había en la capa de red? En la capa de red estaba justamente la dirección IP, ¿no es cierto? Estaba la dirección IP con la cual yo podía identificar de manera lógica a un dispositivo, ¿no? Y habíamos conversado hasta acá que primero que todo este nodo origen, ¿no? Todo este nodo origen, que es un host en sí, tiene que tener un identificador. Y ese identificador empezaba justamente acá, ¿no? Acá se le identificaba, y esa forma de identificarlo era con una IP, y esa IP, que ahora lo vamos a ver, tenía 2 versiones, ¿no? Había una versión 4, que es la que habitualmente se usa todavía en nuestro medio, y hay una versión 6, ¿no es cierto? Entonces, esta dirección IP, y luego todo este paquete, cuando ya iba bajando, ¿no? En el encapsulamiento, pasaba a la siguiente capa, que era la capa de enlace de datos. Esto ya es la red LAN. Todo esto es la red LAN, de acá para abajo, ¿no? Esta es la red LAN. Y en el enlace de datos se le agregaba otro encabezado, ¿no? Que viene a ser este. ¿Y qué había en este encabezado? También había otras direcciones. Si acá había dirección IP, que es una dirección lógica, acá había una dirección física, y esa dirección física justamente era la dirección MAC, ¿no es cierto? La dirección MAC. Esta dirección MAC es una dirección física que se asigna desde el fabricante del dispositivo, ¿no? La interfaz, o sea, la dirección MAC está pegada en la NIC, y eso es lo que le hemos venido comentando. O la tarjeta de red, ¿no? Esto es, ¿no? Tarjeta de interconexión de red.
Eso es la NIC en sí, ¿no? Y luego la tarjeta de red, pues ya le conectábamos el cable. Y eso ya es la parte física. Esto ya es el cable, ¿no? Este cable que nosotros le vamos a conectar podrían ser básicamente dos, ¿no? Si es un cable, podría ser cable de cobre o podría ser cable de fibra. O, en todo caso, si no era un cable, era una radiofrecuencia y era un rango, un espectro de señal, ¿no es cierto? Y por cualquiera de ellos se iba, pues, un tipo de señal. Acá esta señal ya está claramente definida, pero normalmente la señal que se va no es así, ¿no? Normalmente viene a ser con picos, ¿no es cierto? Así, ¿ok? Es una señal no pura, sino es una señal que viene alterada, ¿no es cierto? Pero dentro de la computadora, dentro de la tarjeta red, lo manejábamos a nivel de bits, que dan ceros y unos. Entonces, todo esto para poner justamente la información en el medio, ¿no? La información en este medio físico. Este medio físico va a variar, y eso es lo que vamos a checar ahora que nos faltó, los tipos, las clases, ¿no? Y en el destino había un proceso que se llamaba desencapsulamiento, que justamente consistía en poder recoger la información desde el medio físico, ¿no? Poder identificar, porque acá hay patrones, ¿no? Acá hay patrones de inicio de trama, fin de trama, secuencia de chequeo de errores. Entonces, ¿quién recoge la información del medio físico? Igual, pues, ¿no? Acá también está la NIC, que es el que recoge la información del medio físico y es el que va a poder identificar si está dentro de la red LAN o no. Si no está en la red LAN, ¿qué va a pasar con la NIC? Se lo va a entregar ¿a quién? A su router de frontera, ¿no? Identifica la dirección, se lo entrega acá y él lo que va a hacer es ubicar la dirección IP y evaluar ya el router, ¿no? Porque acá ya existe el router, porque en los niveles anteriores está el switch, el hub, el cable, ¿no es cierto? Acá, este también recibe un cable, ¿no? Recibe a través de un cable y entonces va a haber ese proceso de encapsular, desencapsular, pero en las tres primeras capas, ¿no? Y él encuentra la dirección de red a donde corresponde y lo va a poder enviar. Y ese proceso justamente es el enrutamiento, ¿ya? Ese enrutamiento va a ser posible porque se va a utilizar un protocolo enrutable, que es el protocolo IP. Pero para que pueda pasar eso, en un dispositivo lo va a recibir en un puerto, ¿no? Recuerden que los dispositivos que usamos tenían varios puertos. Un puerto estaba conectado a la red LAN y otro puerto estaba conectado a una red WAN. Para que pase la información de un puerto a otro puerto, tenía que haber una conmutación. Entonces ahí hay un concepto adicional que de repente no está anotado en la diapositiva, pero ustedes lo tienen que anotar y lo tienen que tener claro. La conmutación es el proceso de enviar información de un puerto a otro puerto, pero en el mismo dispositivo. Y la conmutación es básico para que exista el enrutamiento. Sin la conmutación no es posible el enrutamiento. Entonces ahí hay dos cosas importantes que ustedes tienen que recordar. Los protocolos enrutables, como la IP, y la conmutación. Entonces, con estos dos conceptos, con estos dos principios, es posible enrutar. Y enrutar va a ser llevar la información de mi red o de la red desde donde yo estoy hacia otro destino. O traer la información desde algún destino hacia donde yo lo pedí. Entonces, eso es importante a tener en cuenta. ¿Ok? Ahora, en el medio físico, en las señales, ¿no? En el cobre, por ejemplo, a nivel de transmisión vamos a tener este tipo de señal, eso que ven acá. Así es la señal, distorsionada. No hay una señal pura. ¿Y esto por qué pasa? Porque cuando tenemos el cable, vamos a tener mucha distorsión en el medio. Va a depender mucho de la zona donde nos encontremos. Podemos encontrarnos en una zona donde hay mucha fábrica, muchos motores muy grandes, existen muchos campos magnético, electromagnético, entonces va a empezar a distorsionar la señal. De ahí justamente es importante saber qué tipo de cable uso de acuerdo al lugar donde estoy. Si es una zona residencial, de repente no. Entonces va a haber poca distorsión. Entonces en el cable de cobre que lleva señal eléctrica se genera esa distorsión justamente por
las señales o los campos electromagnéticos. En el caso de la fibra, por ejemplo, es inmune a eso porque su naturaleza es otra, ¿no? Esto lleva pulsos de luz, ondas de luz, por lo tanto, el campo electromagnético no le va a hacer nada, pues, ¿no es cierto? No le afecta en nada. Muy bien. Y a nivel de microondas, se van a llevar diferentes tipos de señales, ¿ya? A nivel inalámbrico. Entonces, hay ondas que cada uno transmite diferentes tipos de información, ¿no? Como dice acá, AM, FM, PM, finalmente son ondas, pero al digitalizarlas se van a ver de esta manera. ¿Y quién es el encargado de digitalizarlas? Justamente la tarjeta de red. Porque en el medio físico vamos a tener información de este tipo o de este tipo, cualquiera de estas tres. Para que llegue a estar así, tiene que ser con la intervención de la tarjeta de red. ¿Ya? Entonces, no es porque en el cable o en la fibra o en la radiofrecuencia viajan ceros y unos, no viajan ceros y unos. Viajan señales eléctricas, viajan pulsos de luz o viaja una radiofrecuencia, de tal manera que llega al dispositivo y lo que el dispositivo, en este caso la tarjeta de red, ya sea tarjeta de red de cobre, de fibra o inalámbrico, los va a transformar en ceros y unos para que el dispositivo, ¿no? Destino u origen pueda entender. ¿Ok? Entonces, dentro de esto, por ejemplo, hay algunos estándares que se han definido, ¿no? Hay algunos organismos que han podido definir algunos estándares, ¿no? Como la ISO, que justamente que adopta estos conectores como el RJ11 y el RJ45. El RJ11 se usaba, aún se sigue usando, si es que en casa tienen teléfonos fijos, ¿no? Es un pin donde entran 2 hilos nada más, un pequeñito que justamente entra el teléfono fijo, y si no lo ven, por ejemplo, aún lo pueden encontrar en algún video en internet o en una fotografía. El RJ45 es el conector de 8 pines que usamos y vamos a seguir usando para las tarjetas de red. Las categorías varían, pero el conector sigue teniendo 8 hilos. Y luego está el estándar de cableado, que es muy parecido a la EIA-TIA 568, que viene a ser otro organismo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos el 568C, B, ¿no? Y los 568 y 569. El 568, que lo que permite es tener estándares de cableado de telecomunicaciones utilizados casi en todas las redes de voz, datos y de video. ¿Ok? Luego también tenemos, dentro de la ANSI, ¿no? El diagrama de pines. Ahí viene el diagrama de los 8 pines, los 8 colores, ¿no? Está el I2IT, que define el ADSL, que es justamente la banda ancha que se utiliza. Y también está la IEEE, que define algunas comunicaciones inalámbricas, ¿no? Está dentro del cual están el Ethernet, que es la comunicación o la tecnología de red que se difunde o más difundida en el Internet, más del 95% de las redes son del tipo Ethernet, ¿no? Los que dan origen al Internet o los que generan información para Internet y desde donde se consumen también. Están las redes LAN, ¿no? Inalámbricas, el 802.11, y la certificadora Wi-Fi. Y también está el Bluetooth, pero acá hay muchos otros valores más, ¿no? La .802.2, la .5, ¿no? Está la TV digital, etc. Entonces, acá hay más información que complementar. Ahora, dentro de lo que son los cables, ya en la capa física, o sea, estos medios que básicamente son estos tres, ¿no? Tienen algunos componentes físicos para su funcionamiento. Está el cable UTP, que es el de par trenzado, está el coaxial, que es de un solo núcleo, están sus conectores propios para estos tipos de cable, están sus tarjetas de red propios para estos tipos de conectores, y existen los puertos o las interfaces para estos cables de cobre. Y lo mismo pasa con la fibra óptica, ¿no? La fibra óptica básicamente es de dos tipos, monomodo y multimodo. Las categorías pueden variar, ¿no? OM2 o OM3 que actualmente existe, obviamente empezó con la OM1. Y también para la fibra existen sus propios conectores, son 4 tipos de conectores que más adelante lo vamos a revisar. Están las tarjetas de red propios para estos conectores de fibra y están las interfaces de fibra.
Y están los fuentes emisores ¿no? Para poder transmitir. Está el láser, en este caso para el monomodo, y está el LED para el multimodo, ¿no? Entonces, este de acá, por ejemplo, es muy riesgoso, esto no tanto, este de acá es un LED, esto es el LED parecido al que ustedes usaron cuando hicieron, pues, sistemas digitales, circuitos digitales, un protobar, etcétera, ¿no? Si es que lo han usado. Y este de acá es muy peligroso y muy riesgoso si es que, ¿no? Hay que manipularlo con mucho cuidado, ¿no? Para poder emitir. Y del otro lado están los fotorreceptores que justamente van a hacer, o van a recibir la emisión de las señales de estos dispositivos. Y están los medios inalámbricos también, donde está el punto de acceso o la emisora de señal, ¿no? La antena, la tarjeta red propio para ellos, y está la radio, o sea, la radiofrecuencia, ¿no es cierto? ¿Ok? En cada uno de ellos existen las técnicas de codificación distintas, ¿no? A nivel de cable de cobre, está la Manchester, está el retorno a cero, están los códigos 4B, 5B, y a nivel de fibra están los pulsos de luz, la multiplexación por longitud de onda o la diferenciación de colores, y en los inalámbricos están el espectro ensanchado de secuencia directa, ¿no? O el OFDM, que es la multiplexación por división de frecuencia octogonal. Todos estos de acá son temas netamente físicos, ¿no es cierto? Están los métodos de señalización, por ejemplo, en el coaxial son los cambios en el campo electromagnético, intensidad de campo electromagnético y la fase de onda electromagnética. Y en el caso de la fibra está un pulso que viene a ser igual a 1 y si no hay pulso, igual a 0, ¿no? Y en los medios inalámbricos están las ondas de radio, ¿ok? Y en cada uno de estos se transmite pues a velocidades distintas y eso viene a ser el ancho de banda, como ven acá, con sus unidades y múltiplos y submúltiplos. Los tipos de medios físicos, ¿no? Va a depender mucho de las interfaces que tengamos, por ejemplo, HDLC, puertos de administración, puertos diferentes como acá, como Giga Ethernet, ¿no? Todos estos tipos de puertos. Y en cada uno de ellos va a depender del tipo de dispositivo que quiera conectar, ¿ya? Luego vienen los cables de cobre. Entonces, en un ratito revisamos cables de cobre. A ver, preguntas hasta ahí, chicos. Son 10 para las 9. Pausa, un ratito. ¿Preguntas? A ver. ¿Preguntas hasta ahí? A ver, Oder. Sí, profesor. Usted mencionó que se puede como reducir las distorsiones en las redes o señalizaciones, ¿no? Con algún tipo de blindaje en algunos cables de cobre. Ajá. ¿También hay algún tipo de blindaje para otros tipos de cables? A ver, en el caso, principalmente los blindajes se usan para los cables de cobre, porque la interferencia básicamente es a nivel de electromagnetismo, ¿no? Entonces, ahí es donde se le empieza a poner blindajes distintos a estos cables que vemos acá, por ejemplo. Podemos tener blindaje par por par, blindaje de a las 4 pares, o blindaje a los 4 pares y a la vez par por par. Y para cada uno de ellos vamos a tener también conectores distintos. Algunos son, para acá, por ejemplo, solamente es un conector plástico, luego para otro es un conector con metalizado, ¿no? Eso hay un videito que tengo por ahí. Luego de revisar esta parte, se los voy a proyectar el video para que pueda precisarse mejor. ¿Ok? Este, por ejemplo, está blindado, mira, par por par, ¿no? Ahora, cada uno de ellos se va a utilizar en realidades distintas, ¿no? Si estoy solamente en casa, bueno, uso esto, pues no, es más fácil de manipular. Si estoy en una fábrica, de repente esta, ¿no? Tengo que cruzar el cable por el piso, pero el piso de repente está infectado de muchos electrones, ¿no? Por el electromagnetismo, ¿no? A ver, otra pregunta. Hacemos una pausa, ¿les parece? Sí, profesor. Ya, hacemos una pausa, 10 minutos, regresamos
terminamos esta parte del cable, proyectamos un video y luego continuamos, ¿ya? Una pequeña pausa.
Bien, sigamos. A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha, jóvenes? Sí, A ver, profesor. confirmen. Ya, gracias. Gracias, Juanita. Bien, vamos a continuar. Estábamos hablando ya de los medios de cobre, ¿no? Entonces, en el caso del cobre vamos a tener básicamente dos, ¿no? Es el cable par trenzado que estamos viendo ahora. Va a tener diferentes presentaciones y categorías, ¿ya? Tanto categorías como... empezó en la 3 en sí, actualmente ya tenemos en la categoría 7, ¿no? Y también sus formatos de presentación, puede ser blindado, no blindado, etc. Estos medios o estos cables lo que hacen es llevar justamente información de esta forma, ¿no? Esta es una señal pura, ya digitalizada, el cómo lo entiende la tarjeta de red. Va a haber un umbral, ¿no? Hay un nivel 3 en este caso, ¿no? Y en este umbral se va a mover la frecuencia como está acá. Entonces, acá hay una señal, a modo de ejemplo, de interferencia, por ejemplo, y esto es el que se suma a la señal digital, ¿no es cierto? La que vendría a ser la que estoy enviando. Entonces ya distorsiona un poco, pero lo que la computadora le llega es de esta manera. Esta que tenemos acá, una señal con interferencia. Y estas formas de interferencia pueden ser el tipo NEX, el tipo FEX, el ELFEX, etc. Entonces por ahí creo que tengo un videito, lo voy a buscar para poder mostrarles, ¿no es cierto? Y finalmente la PCE cuando recibe este tipo de señal por su cable, ¿no? Que puede ser fibra o cobre o radiofrecuencia, ¿no? Lo va a traducir de esta manera, ¿no? Todo lo que está por el umbral o por debajo, ¿no? O por encima del umbral, y lo que está por debajo, pues va a ser el cero, ¿no? Y así, ceros y unos. Ese es el formato, ¿no? Así lo va a leer. Estos medios, como les dije, pueden ser como el UTP, sin trenzado o no blindado, o puede ser el STP, que tiene algo de blindaje, y estos blindajes van a poder variar en 2 o 3 formatos. Estos son los pares trenzados. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, son 8 hilos para 8 pines, para un conector de 8 pines, ¿no? Y esto es el coaxial, que justamente viene a ser un cable sólido. Entonces, estas de acá me permiten tener a mí una transmisión duplex o full duplex, ¿no? O sea, puedo enviar y recibir simultáneamente o enviar y recibir en tiempos distintos, ¿no? O sea, sobre todo estas me permiten tener full duplex. Pero esta de acá me permite tener a mí una transmisión simplex o puede ser duplex, pero no full duplex. ¿Por qué? Porque tengo un único medio conductor. Entonces por acá solo puedo enviar o solo puedo recibir. No puedo hacer las dos cosas porque es un único medio y cuando se encuentre la información, ¿no es cierto? En ambos sentidos, ¿no? Por un lado venga y por el otro también al mismo tiempo, entonces ahí generaría colisión, ¿no? Entonces esa colisión, pues ya se descompone la información que estoy enviando, ¿no? Pero en estos casos no, porque va a haber un par para llevar, otro par para traer la información, otro par para energizar, otro par para conexión tierra, ¿no? Dependiendo de la categoría. Muy bien. Ahora, estos pares se van trenzando justamente, o estos cables tienen un revestimiento exterior, una chaqueta, y luego tienen al interior una trenza. Y este trenzado justamente lo comentamos creo que en clase, era para poder anular el campo magnético o que el campo magnético tienda a cero, ¿no? En la medida en que estos torsiones pues lleven a estos ángulos hacia a 90 grados, ¿no? Entonces acá al momento de hacer esto, lo que uno busca es que este ángulo tienda a ser 90 grados y eso va a hacer que se anule el campo magnético de la energía que va en estos medios, ¿no? A la vez va a tener una cubierta de plástico codificado con un color que normalmente viene a ser naranja, verde, azul y marrón. Esos son los colores tradicionales, ¿no? En el caso de los cables STP, ya que tiene un apantallamiento, va a variar, ¿no? Entonces van a tener igual un revestimiento exterior, luego va a tener una malla de blindaje, ¿no? Y luego el interno, cada uno de los pares también va a tener otro blindaje metálico y después de eso recién vienen los pares trenzados, a la vez con su propia cubierta
¿no? De plástico en este caso, ¿no? Entonces, esos son los tipos de blindaje. Ahorita lo vamos a ver en un pequeño video. También está el tema del coaxial. El coaxial es algo más complejo, ¿no? Tenemos estos cables, creo que ya en casa no se utilizan. Anteriormente utilizábamos para traer la televisión por cable, ¿no es cierto? Esos cables negros, gruesos, pero que ahora ya no. Entonces, si alguien de ustedes ha cortado para poder conectar con un conector de este tipo, ¿no? Que normalmente es el que iba en la parte posterior de la tele, ¿no? Ahora ya no, ahora todo se hace a través del cable UTP o mediante un tema inalámbrico, una radiofrecuencia, porque la tele también ya tiene pues ¿no? Ya tiene su tarjeta de red inalámbrica, ¿no? Antes eran tarjetas de red de cable UTP, digo de RJ45, y anteriormente era un conector de este tipo, ¿no? Un conector tipo F para un cable de esta naturaleza, ¿no? Entonces ahí tiene sus características también. Ahora, la seguridad en este tipo de cables es sumamente importante, puesto que se tiene que tener primero la separación de los cables que conducen la energía y los cables que conducen los datos, ¿no? Tiene que haber esa separación justamente para evitar que el campo magnético dañe o perjudique a la transmisión que se está haciendo o los datos que se están enviando, ¿no? Porque recuerden que la información que va por esos cables es un voltaje muy básico, ¿no? Están los diferentes tipos de conectores, estas capuchas que están acá, y a la vez estos cables tienen que estar etiquetados. Los colores tienen que ver mucho con el tipo de información que se vaya a enviar por ahí, ¿no? Pueden ser cables solo de video, pueden ser cables de datos, ¿no? O pueden ser cables que me permitan conectar a un servidor o a un servicio específico, ¿no? Tiene que haber una inspección con cierta regularidad para verificar primero los estados de estos cables, por ejemplo, ¿no? Como estos son cables de cobre, ¿no? Y si no están debidamente conectados o no están en un ambiente adecuado donde exista control de temperatura y humedad, lo que va a hacer es se va a empezar a poner verdoso esos conectores, ¿no? Y ese verde es el óxido del cobre, que lo que hace es distorsionar o simplemente interrumpir la señal que se está enviando, ¿no? Además, todos estos dispositivos tienen que tener pues un adecuado conexión hacia los puntos de tierra. ¿Qué propiedades trae este cable, no? Dentro de sus propiedades están sus categorías, por ejemplo, ¿no? Hay categorías que empezaron, como les dije, en la 3, está luego la 5 y la 5 extendida, ¿no? En la 3 hasta la 5, bueno, la 5 está descontinuada, la 5E todavía se encuentra en algunos lugares. La universidad tiene, por ejemplo, ambientes con categoría de cable 5E. Lo normal es que se trabaje en 6 o 6A, ¿no? Entonces, en este tipo de cables, por ejemplo, lo que habían en estos 4 pares, había un par específico para enviar, otro par para recibir, otro par para energizar para dispositivos tipo PoE, ¿no? Power of Ethernet o las cámaras, ahora hay cámaras y antenas que trabajan con PoE, y el otro era para conexión tierra, ¿no? Pero cuando ya estos cables empezaron a transmitir a velocidades de 1000, entonces ya no se tenía que usar solamente 2, uno para enviar y otro para recibir, sino había que utilizar los 4 pares. Dentro de cada par, un hilo para transmitir, otro hilo para recibir, ¿no? Entonces ya eso ha ido avanzando de lo que eran los Fast Ethernet hacia los Giga Ethernet. Estos cables también usan conectores de esta naturaleza. Este es un conector plástico donde cada pin de estos 8 pines corresponde a un color específico. Y ese color específico justamente está definido en la norma que se llama EIA-TIA 568A, 568B. Y ahí viene a ser cuándo se llama un cable directo o cuándo un cable cruzado, ¿no? Cuando en ambos extremos de un cable lleva un solo tipo de configuración de pines, es un cable directo. Y el cable directo puede ser del tipo A o puede ser el tipo B, porque en ambos extremos lleva la misma configuración. Esto que estamos viendo acá es esto mismo, pero visto de este lado, ¿no? Si lo vemos por este lado, vamos a ver esto. Ahí están los 8 pines. Y si ustedes ven, el par 2 y el par 3 es el que cambia de posición con respecto a la A y B, ¿no? El par 1 y par 4 se mantienen, ¿no? Por eso es que el par 1 era el que llevaba energía eléctrica, el par 4 era para la conexión de tierra, ¿no? Eso hasta que se trabajaba hasta categoría 5. A partir del 5E, cuando ya se empezó a trabajar
a velocidades de 1 giga, entonces ya en cada par había uno para transmitir y otro para recibir, ¿no? Entonces cada uno llevaba pues 250, o sea, 125 por cable, ¿no? Entonces 500 en ir, 500 en venir, era 1 giga. Ahora, ¿cuándo se usa el cable directo? ¿No? Cable directo, como dice acá, ambos extremos, A o B, conectar dispositivos de diferentes niveles de la capa ósea. El cable cruzado, conectar 2 dispositivos o host de la misma capa ósea. El cable consola, bueno, acá dice propietario Cisco, pero el cable consola se puede preparar. Es un cable que se pone desde el par 1 hasta el par 4, en el orden de 1 al 8, y el otro lado al revés, del 8 al 1. ¿Ya? Se intercambia por completo. Luego tenemos los cables los probadores de cable, los testeadores, ¿no? Estos testeadores de cable, por ejemplo, son dispositivos que me permiten, en una primera instancia, los más simples, conectividad, ¿no? Probar si por un pin yo envío energía, ¿no? Al otro lado llegue la energía. Continuidad, que no esté roto, o a nivel del pin, ¿no? A nivel del pin, que uno de estos de repente no esté correctamente crimplados, ¿no? Porque acá, si ustedes ven, hay cobrecitos, ¿no? Como unos aguijones de cobre para la parte inferior. Y luego cuando insertamos el cable, y luego este de acá lo presionamos con un alicate crimplador, lo que va a hacer es llegar a tener en contacto este cobre con el cobre del cable, ¿no? Y eso es lo que prueba este testeador, ¿ya? Hay testeadores, obviamente, de diferentes calidades y marcas, ¿no? Tanto en el caso del cobre y también en el caso de la fibra y OTRs, ¿no? OTDRs. En el caso de la fibra óptica, por ejemplo, vamos a tener principalmente 2 tipos de fibra, un monomodo o un multimodo, con diferentes tipos de conectores, y acá ustedes ven 4 tipos de conectores, ¿no? Cada uno está específicamente diseñado para un tipo de cable. En sí, la fibra va a traer una presentación física de esta manera, ¿no? Va a haber un revestimiento externo, ¿no? Plástico negro normalmente, un material de refuerzo, luego un recubrimiento de protección interno, luego otra cubierta interna y recién el núcleo. Este núcleo es el vidrio. El diámetro de este vidrio va a variar dependiendo si es monomodo o multimodo, ¿no? Y toda esta protección es para proteger a este vidrio. El vidrio es pues muy frágil, ¿no? Entonces el vidrio, el núcleo en este caso, es muy delgado a nivel de micras, ¿no? De tal manera que ya yendo en el monomodo, que es el más delgado, está alrededor de las 9 micras. 9 micras es el grosor de un cabello, ¿no? Del más delgadito. Y en el multimodo ya va un poco más, ¿no? Grueso, digamos, ¿no? Un cabello grueso, de 50 a 62 micras. Pero ambos, si lo vemos externamente, van a tener el mismo grosor, ¿no? La misma protección. Entonces su cubierta externa va a tener del mismo diámetro. Igual el revestimiento de polímero externo, ¿no? Entonces, estas de acá, estas 2 fibras, van a tener aplicaciones distintas. Primero, que este monomodo tiene mayor alcance para distancias más largas. Su fuente emisor de luz es un LED. Es mucho más riesgoso trabajar. Esto nos puede quemar la vista, por ejemplo, ¿no? Como dice acá, núcleo pequeño, menor dispersión. Justamente como el núcleo es muy, muy pequeñito, la luz tiende a pasar de una sola o de un solo modo, por eso viene pues del número de monomodo, ¿no? Y se usa láser, ¿no? Que tiene mucho más potencia, ¿no? ¿En qué se utiliza? En instalaciones de larga distancia o en los backbones de campus, ¿no? En el caso de la universidad, por ejemplo, en el caso de San Marcos, hay 2 backbones en anillo que están conectados vía fibra. Si ustedes van desde la puerta 3 o 2, por ejemplo, por el lado de la clínica, por ese lado hay un recorrido de fibra. Y si ustedes se han ido por el otro lado, que es hacia el estadio de la Huaca, por ese lado hay otro recorrido de fibra, ¿no? Entonces hay un anillo que circula por ambos lados, ¿ok? En el caso del multimodo, los alcances son más discretos, estamos hablando de 500 metros, 800 metros, ¿no?
acá al borde de los kilómetros. Y estos me permiten, pues, tener una conexión de un piso a otro, ¿no? Para hacer la conexión backbone de un edificio, ¿no? Tengo el cableado horizontal de un piso y quiero conectar con otro piso, entonces ahí se utiliza, pues, el multimodo, ¿no? Como cual, por ejemplo, en la facultad tenemos a nivel del edificio antiguo, que es donde están los laboratorios, el pabellón antiguo, que conecta con el pabellón administrativo, ¿no? Si alguien ha tenido la oportunidad de ir a la oficina de soporte, ahí van a ver dos tipos de cable, un amarillo y un anaranjado. El amarillo es el monomodo, porque ese es el que llega desde el otro lado, que está por odontología, y ese viene desde el Basadre, ¿no? Y luego está el anaranjado, que va desde el pabellón antiguo hacia el pabellón nuevo, ¿no? Ya ese es el multimodo, ¿ok? Esos tipos de conectores básicamente son estas, el ST, el SC, el LC, ¿ok? O el LC duplex. Si ustedes se dan cuenta, en cada uno de ellos es un par, ¿no? Igual en la fibra hay un va y viene, son medios separados, ¿no? Y en estos materiales también, o en este tipo de medios y en estas fibras también se puede medir la potencia de los pulsos de luz, ¿no? La continuidad, porque la fibra puede estar rota en alguna parte y no transmitir, ¿no? Para eso se utilizan estas máquinas que se conoce como OTDR o el reflectómetro en todo caso, ¿no? Esto me permite ver, pues, a qué distancia el cable está roto, si está roto, dónde se pierde potencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense, pues, en una conexión de campos, no voy a saber dónde, ¿no? Dónde está o por qué está fallando, ¿no? ¿No? Entonces, los problemas principalmente se dan, pues, a nivel físico en una red. Entonces, para evitar justamente esas especulaciones, uno usa testeadores, ¿no? Hay testeadores de cobre y hay testeadores de fibra, ¿ya? Una comparación entre ambos medios, fibra-cobre, medios físicos guiados, ¿no? Primero, a nivel de ancho de banda, ¿no? La fibra obviamente va a llevar más capacidad de información. Las distancias de aplicación normalmente en cobre, en UTP, están limitados a 100 metros. No implica que no se puede llevar a 110 metros, 115, sí se puede llevar, pero garantizado 100 metros. ¿Y eso por qué? Por la potencia de señal que se emite, ¿no? En la fibra se puede llevar después mucho más, ¿no? O sea, 100 kilómetros, ¿no? Sobre todo la fibra submarinas, imagínense, ¿no? Lo otro es la inmunidad al ruido, ¿no? Tanto al EMI como al RFI, ¿no? El cobre es bajo, pero ¿no? Hay una interferencia. En el caso de la fibra, no, es inmune. En el caso de los peligros eléctricos, igual, ¿no? Así también en los costos. En el costo, a nivel de costos, acá hay dos cosas, ¿no? Costos como materiales para trabajar e implementar o instalar es bastante más bajo a nivel de cobre. Y en fibra mucho más caro, porque imagínense un testeador de fibra 50 veces más caro que un testeador de cobre, ¿no? A nivel de las máquinas que se va a trabajar y a nivel de entrenamiento también, ¿no? A nivel de entrenamiento, las precauciones en el cobre, pues no pasa nada, lo más te pincharás con el cable, ¿no? Pero en el caso de la fibra es vidrio, ¿no? Se puede fragmentar, saltarte a la vista, se tiene que tener gafas especiales para trabajar, ¿no? A nivel de las precauciones de seguridad, ¿ok? Luego están los medios inalámbricos, todo eso es la simbología, y tenemos principalmente estas tres, ¿no? La certificación de Wi-Fi, y acá tenemos algunos estándares, ¿no? La 802.11 es la denominación común que le da la IEEE y comúnmente lo llamamos Wi-Fi nosotros, ¿no? Pero la Wi-Fi es una certificadora. Utiliza esta técnica para acceder al medio y incluye esta diversidad de presentaciones, ¿no? Desde la A, que así empezó, así nació, y actualmente estamos en la AC y en la AD, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos las frecuencias distintas inclusive, ¿no? Empezamos con los 5 GHz, luego 2.4, 2.4, de tal manera que A, B y G no eran compatibles. B y G sí, porque trabajan en la misma frecuencia, pero la sale la N y es compatible a los tres anteriores porque esto trabajaba en las dos frecuencias. Luego aparece la 11 AC y esto trabaja 5 GHz. Por eso es que si tenemos una antena que emite una señal en 2.4, si yo tengo una tarjeta que trabaja en 5, no voy a poder captar la señal.
¿no? Entonces, por eso es que no todas las señales Wi-Fi puedo captarlos. Va a depender mucho de qué tipo de tarjeta tengo, qué tipo de antena tengo. La AD, por ejemplo, ya coge todas, las dos anteriores, incluso una nueva frecuencia, ¿no es cierto? Luego está el Bluetooth, que esto admite velocidades bastante pequeñas, ¿no? Principalmente lo usamos para hacer transmisión equipo a equipo a distancias cortas, ¿no? Luego está la WiMAX, que es la internet inalámbrica que nos dan, o la red de datos, ¿no? La 802.16, y que me puede proporcionar pues una alta velocidad, ¿no? A una topología punto multipunto, ¿no? Puedo tener una antena y puedo dar información a muchos lugares, ¿no? Muy bien, esa es la tarjeta normalmente que se da, y acá están las velocidades, ¿no? Y las compatibilidades que existan, ¿no? Este es un cuadrito que es importante que ustedes tengan presente, porque a veces cuando estamos en algún ambiente nos dan un internet, pero de repente la AP que tiene nos está dando un AP en N, ¿no? En 2.4 y 5, de repente yo estoy en otras, ¿no? Si estoy en AC y tengo una antena en N, sí los voy a captar, porque estos son compatibles, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si tenía una antena en G, ¿no es cierto? Y yo estoy de repente en otra frecuencia, ¿no? Bueno, en este caso son compatibles con las anteriores, ¿no? Entonces, las últimas que han venido saliendo, tanto la N, AC, AD, ya son, ¿no? Ya son compatibles con las anteriores. Muy bien, entonces, esa es la parte del medio físico. Ahora vamos a proyectar un video, ¿ya? Para poder explicarlo de repente para que se pueda entender mejor, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí? Vamos a pasar un videito.